Vamos a acudir a la palabra y vamos a acudir, como se nos ha leído, en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu. Os invito a que abráis vuestras Biblias por Romanos capítulo 5. Dios mediante veremos el texto que va desde el versículo 1 de Romanos capítulo 5 al versículo 11. Y mirad, hace ya bastante tiempo me compré un juego de mesa, de estos juegos raros que sabéis que me gustan a mí, de muñequitos feos, que venía en inglés, no existe en español. Entonces, pues de vez en cuando tengo un poco de tiempo libre, que no es mucho los ratos que encuentro, empiezo a intentar traducirlo y mi nivel de inglés no es el de un traductor, así que de vez en cuando cojo el móvil y voy a buscar la palabra en la que me quedo atascado. Y en una de estas ocasiones que estoy traduciendo, pasa mi hijo Juan por el despacho y me dice: papá, ¿tú no sabes que el móvil tiene una opción que le haces una foto a la página entera y te traduce la página por completo? Y mi respuesta fue: no lo sabía. Así que en ese momento, en ese mismo instante, pues recibí de mi propio teléfono móvil, de mi propia posesión, un beneficio que era mío, pero que yo desconocía que era un beneficio que yo poseía. Y muchas veces a los creyentes nos pasa lo mismo en el ámbito espiritual. Los creyentes sabemos que en el momento en que Dios nos salva, somos justificados por gracia, por medio de la fe en Cristo, somos declarados justos delante de Él. Pero esta justificación tiene una serie de beneficios que son nuestros y que, como pasaba con mi teléfono móvil, a lo mejor puede que no seamos conscientes de que poseemos esos beneficios y por tanto no estemos disfrutando de ellos. Y estos beneficios, o algunos de estos beneficios, son los que vamos a ver en el día de hoy en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, si me queréis acompañar, versículo 1, dice el apóstol Pablo, movido por el Espíritu Santo: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Versículo 6. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, porque a duras penas alguien habrá que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Versículo 10, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Hasta aquí la palabra del Señor. Y en este texto, Dios mediante, vamos a ver 5 beneficios de la justificación en el creyente. En primer lugar, veremos que la justificación por medio de la fe nos da paz para con Dios, versículo 1. En la primera mitad del versículo 2 veremos que la justificación por medio de la fe nos da acceso a Dios. De la segunda mitad del versículo 2 al versículo 4 veremos que la justificación por medio de la fe nos da esperanza de la gloria de Dios. En los versículos 5 al 8 veremos que la justificación por medio de la fe nos da el amor de Dios. Y por último, del 9 hasta el 11 hasta el final, veremos cómo la justificación por medio de la fe nos da reconciliación con Dios. 5 beneficios de la justificación en el creyente, la justificación por medio de la fe. Y en primer lugar, vemos que nos da paz con Dios. El versículo 1 comienza con las palabras "por tanto", lo cual nos indica que lo que va a decir a continuación lo va a enlazar con lo que ha dicho inmediatamente antes. Y en el capítulo 3 nos ha ido explicando en qué consiste la justificación del creyente. En el capítulo 4 lo ha ilustrado con el ejemplo de Abraham. Y ahora en este capítulo 5 va a seguir hablando de esta justificación, mostrando una serie de beneficios que tiene en la vida del creyente. Por tanto, habiendo sido justificado. Este verbo en el original está en voz pasiva, lo cual significa que nosotros no somos los que hacemos la acción de justificarnos, sino que somos los receptores de acción. No nos justificamos a nosotros mismos, sino que es Dios quien nos justifica y somos nosotros los que recibimos el beneficio de haber sido declarados justos. Esta justificación es un acto de gracia, es un regalo desmerecido de parte de Dios para con los que salva. Nosotros merecíamos justo lo opuesto, el ser condenados por la eternidad en el infierno,
y en cambio nos da la salvación por gracia por medio de la fe. Y este por es muy importante porque está diciendo que la justificación es por medio de la fe, no por causa de tu fe. No somos justificados porque nuestra fe sea más grande que la de otro. No somos justificados por algún mérito que venga de nuestra parte, sino que somos justificados por medio de la fe. Somos justificados en base a los méritos del Señor Jesucristo, en base a la obra de la vida, la muerte, la resurrección de Jesús. Y gracias a esto somos vistos como si nosotros hubiésemos vivido esa vida de perfección que vivió el Señor Jesucristo. Por tanto, todo aquel que acude a Él en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo, pidiéndole perdón, confesándole como Señor, como Salvador de su vida, es declarado justo por medio de la fe, por gracia. Y uno de los beneficios que trae la justificación, nos dice el texto que tenemos paz para con Dios. ¿Qué implica que tenemos paz para con Dios una vez que hemos sido justificados? Pues que antes de ser justificados no estábamos en paz con Dios. Por tanto, éramos enemigos de Dios. No hay una forma más errónea, más inútil, más engañosa de empezar a evangelizar a alguien diciéndole Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Como escuché a un predicador decir en una ocasión, y cito, antes de llevar al no creyente al monte Calvario a conocer la gracia, hay que llevarlo al monte Sinaí a conocer la ley para que vea su desgracia, para que vea que es un pecador enemigo de Dios. Y entonces, en ese momento, es cuando hay que conducirle al Calvario, donde está la cruz, donde está Cristo, y decirle que si cree en Él y se arrepiente de sus pecados, esa cruz y esa sangre le volverá a unir a Dios. Fin de la cita. El Evangelio son buenas noticias. ¿Por qué? Porque son la solución a unas malísimas noticias, a la trágica situación que todos los seres humanos tenemos desde el momento en que somos concebidos en el vientre de nuestra madre. Somos pecadores, somos enemigos de Dios, estamos separados de Dios y lo peor es que no es que nuestro destino sea la condenación eterna, es que Dios es nuestro enemigo. Y un no creyente puede decir, bueno, pero yo no estoy en guerra con Dios, yo soy buena gente, yo no ataco a los cristianos, yo no blasfemo, soy buen marido, soy buena esposa, soy buen estudiante, soy buen vecino, soy buen compañero de trabajo. Pero dice Romanos 8:7 que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Nuestra carne, nuestra naturaleza pecadora nos hace ser enemigos de Dios y que Dios sea nuestro enemigo. Porque Dios, dice el Salmo 7:11, que es justo, es un juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo, Dios está airado contra el pecador. Pero en esta situación, sin que haya nada amable, nada digno de amar en nosotros, Dios hace algo incomprensible para la mente humana, algo inimaginable para el razonamiento humano, y es que nos provee de la solución para salir de esta situación. Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En la cruz del Calvario el Señor Jesús recibe sobre sí mismo la ira de Dios que nosotros merecíamos sufrir por nuestros pecados, para que nosotros pudiésemos ser reconciliados con Dios y estar en paz con Dios. La muerte en la cruz no fue una derrota. Para que pudiésemos ser reconciliados con Dios, Dios tuvo que morir. Y eso fue una victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Y ahora los creyentes tenemos paz para con Dios. Un segundo beneficio de la justificación por medio de la fe en el creyente es que la justificación por medio de la fe nos da acceso a Dios. Mirad, una vez al año se celebra la ceremonia de los Óscar. Todos los ojos están puestos en ese sobre que se va a abrir y decir, and the winner is, y la persona que gana esa estatuilla. Pero ese mismo día, en ese mismo lugar, hay un acontecimiento que es casi igual o incluso más importante, más relevante que esta ceremonia de los Óscar. Y es el paseo por la alfombra roja que da acceso a los Óscar. No todo el mundo puede acceder a esa alfombra roja, la cual te da acceso posterior a ese teatro donde se celebra la ceremonia, sino que solo unos pocos privilegiados tienen acceso a esta alfombra roja. ¿Y por qué os cuento todo esto? Porque mira, cuando se produjo la caída en el Edén, cuando entró el pecado en el mundo por Adán, la comunión íntima que había entre el hombre y Dios se rompió trágicamente. El acceso a Dios quedó bloqueado definitivamente. El hombre por su propio esfuerzo no podía acceder a la presencia de Dios.
por cuanto todos pecaron y no alcanzan, están destituidos de la gloria de Dios. Se quedan cortos para alcanzar esta salvación. Pero el Hijo se encarna. Dios nos trae a su Hijo, lo entrega en sacrificio por amor a nosotros, y la sangre de Cristo es esa alfombra roja que nos da acceso a la presencia de Dios. Como dice Efesios 2:18, por medio de Cristo, los unos y los otros, tanto judíos como gentiles, tenemos nuestra entrada al Padre por un mismo Espíritu. Y en Efesios 3:12 dice que en Cristo tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Y por medio de quien hemos tenido entrada a esta fe, dice el texto de Romanos que estamos firmes. Es un tiempo perfecto en el griego, significa permanencia continua. Algo que se mantiene en su sitio de manera inconmovible, algo que se mantiene unido y que es imposible que se pueda separar. Habiendo sido justificados por gracia por medio de la fe, tenemos acceso a Dios y no hay nada que pueda alterar la esfera de gracia en la que nos encontramos. Estamos seguros, como dice Filipenses 1:6, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Judas, versículo 24, nos dice que Cristo es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha en su presencia, en presencia de su gloria, con gran alegría. ¿Por qué? Porque la obra de acceso a Dios en Cristo es inconmovible. Nada puede hacernos caer de la posición de gracia en la que estamos. Un tercer beneficio de la justificación en el creyente es que la justificación por medio de la fe nos da esperanza de la gloria de Dios. Dice el versículo 2, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona. El beneficio de la esperanza trae a su vez una serie de resultados que como resultado último tienen el reforzar esa misma esperanza. Es algo cíclico. La justificación produce esperanza, la esperanza produce gozo en la tribulación, el gozo en la tribulación produce paciencia, la paciencia produce carácter probado, el carácter probado nuevamente produce esperanza, en la cual nos gloriábamos por causa de nuestra tribulación. Así que vamos a ir desglosando este ciclo poco a poco. Esta palabra nos gloriamos significa júbilo, gozo, regocijo, así que lo que está diciendo es que nos regocijamos en esta esperanza de la gloria de Dios. La palabra de Dios es clara de que los creyentes disfrutaremos de total seguridad de la gloria de Dios por la eternidad. Sabemos que el mundo va de mal en peor. Sabemos también por la palabra de Dios que no va a mejorar la situación, por lo cual es una necedad poner nuestra esperanza en las cosas del mundo. No tenemos que deprimirnos, no tenemos que frustrarnos por la realidad en que vivimos, sino que tenemos que vivir vidas piadosas que en la medida de lo posible contribuyan a hacer de este mundo un mundo mejor, pero con nuestra mira no puesta en las cosas de este mundo, sino en las cosas de arriba, en la esperanza de gloria. Y aunque el cumplimiento final de esta esperanza de gloria todavía está por llegar hasta que estemos en la presencia de Dios, la salvación es algo que empieza en el pasado, continúa en el presente y prosigue en el futuro. En el pasado hemos sido justificados por gracia por medio de la fe en la obra de la cruz de Cristo. En el presente, gracias a esa obra pasada, tenemos paz para con Dios, tenemos acceso a Dios, nos mantenemos firmes en la gracia, vivimos una vida de santidad progresiva que se va conformando poco a poco a la imagen de Cristo y en el futuro seremos glorificados perfectamente y estaremos en la presencia de Dios. Dice Romanos 8:18, en base a esto, dice Pablo, que considero que los sufrimientos en el tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Los creyentes nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pero fijaros, dice el versículo 3, y no solo esto. Te estás gozando porque tu justificación por gracia por medio de la fe ha restaurado tu situación de enemistad con Dios, te ha dado entrada al lugar santísimo. En cualquier momento, en cualquier lugar en que te encuentres, puedes acceder a la presencia de Dios con confianza. Pues no solo esto. ¿Te estás gozando en que la gloria por la eternidad es algo seguro? Pues no solo esto. Y los hermanos que estuvieran leyendo o escuchando la lectura de esta carta a los romanos tendrían que decir que aún hay más. No pares de leer, Pablo, por favor, sigue. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y alguno puede decir, a ver, Juanvi, yo sé que tú usas la Biblia de las Américas, pero a lo mejor no lo has leído bien. A lo mejor en la Reina Valera tiene otra traducción.
Estás hablando de bendiciones, nos gozamos en las tribulaciones. Bueno, dice la Reina Valera del 60, Romanos 5:3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. No me he equivocado al leer, no hay un error de traducción. Una bendición para el creyente, un resultado de la justificación por gracia por medio de la fe, una consecuencia de la esperanza cierta que tenemos de la gloria de Dios, es que los creyentes nos podemos gozar, nos podemos gloriar en medio de las tribulaciones. Y la palabra tribulación tiene el significado en el original de estar bajo presión. Esta palabra se usaba en aquellos tiempos para hacer referencia a la prensa con la cual se presionaba la aceituna para sacar el aceite. También cuando se aplastaba la uva para sacar el jugo, el zumo. Así que el apóstol Pablo está diciendo que los creyentes, cuando estamos bajo presión de la tribulación, bajo el aplastamiento de la aflicción, nos gloriamos, nos gozamos. Ahora bien, esto no quiere decir que el creyente es un masoquista. Esto no quiere decir que el creyente busca activamente el sufrimiento para encontrar algún tipo de satisfacción, sino que los creyentes nos podemos gozar en medio de la tribulación, en medio de la aflicción, porque sabemos que Dios es soberano. Sabemos que Dios está bajo el control de todas las cosas. Sabemos que Dios es bueno y justo y que Él quiere lo mejor para nosotros en cualquier situación. Por eso nuestra confianza en la soberanía de Dios trae gozo y trae paz a nuestra vida, independientemente de las circunstancias en las que nos encontremos. Ahora bien, aquí por el contexto, Pablo se está refiriendo más concretamente a la tribulación que viene como consecuencia de seguir a Cristo. Hemos sido justificados por gracia por medio de la fe en Jesucristo, ahora estamos en paz con Dios y eso significa que somos enemigos del mundo, o más bien que el mundo es nuestro enemigo. Hemos pasado de estar en guerra con Dios a estar en guerra con el mundo. La tentación que antes nos dejábamos llevar gustosamente, ahora nos presiona para que volvamos a caer. La corriente del mundo que seguíamos antes sin problema, ahora vamos a contracorriente. Las personas que antes eran amigables con nosotros, ahora nos rechazan, se burlan de nosotros, nos persiguen por el hecho de seguir a Cristo. Y esta tribulación, esta presión, este sufrimiento es lo que Dios usa para hacernos más maduros espiritualmente, para ser conformados más y más a la imagen de su Hijo. Y esto tiene que traer gozo a nuestra vida. Romanos 8, 16 y 17 dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Primera de Pedro 4, versículos 12 y 13 dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. El propio Señor Jesucristo en el Sermón del Monte habla de una serie de bienaventuranzas y una de ellas es la bienaventuranza que trae a nuestra vida el ser perseguido por causa de su nombre. Mateo 5, 10 al 12. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y os persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. ¿Estás sufriendo tribulaciones? ¿Estás sufriendo presiones por causa de Cristo? Gózate, porque eso es señal de que vas por el buen camino. Recordemos que el apóstol Pablo está mostrando los resultados que vienen como consecuencia de la esperanza de la gloria de Dios en el creyente. Y esta esperanza produce tribulación y la tribulación produce paciencia. ¿Cuántas veces has dicho, Señor, dame paciencia? Pues cuidado con lo que pides, porque la paciencia es resultado de la tribulación. La paciencia, esta palabra en el original, significa resistencia bajo presión, fortaleza en oposición, perseverancia en dificultad. Por lo tanto, Dios usa la tribulación en nuestra vida para producir paciencia, es decir, para que tengamos la capacidad de resistir, de perseverar en medio de la tribulación, en medio de los problemas, bajo la presión del sufrimiento. Y este resultado de la paciencia produce carácter probado. La Reina Valera lo traduce como prueba, pero en este caso me gusta más la traducción de la Biblia de las Américas, carácter probado, ya que la palabra prueba puede ser considerada como sinónimo de tribulación.
Y en este caso no dice que la tribulación produce tribulación, sino que produce carácter probado. Esta palabra se usaba para aquellos metales preciosos como el oro, como la plata, que eran probados en el fuego para aprobar su pureza, para validar su pureza. Por tanto, la tribulación pone a prueba la paciencia del creyente para que pueda aprobar con éxito la situación en la que está sometido, para generar un carácter aprobado. Y por último, la confirmación de esta esperanza es el resultado del ciclo que estamos viendo en los versículos 3 y 4. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia carácter aprobado, carácter probado, y este carácter, esperanza. Una de las consecuencias de la esperanza de la gloria de Dios que tenemos por Cristo es sufrir por su causa. Pero manteniéndonos firmes en esta esperanza hace que nuestra paciencia, nuestra capacidad de resistir bajo presión se vaya reforzando, se vaya perfeccionando, lo que hace a su vez que nuestro carácter sea más firme en medio de la prueba y así podamos afrontar satisfactoriamente esta situación, y esto fortalece nuestra esperanza de la gloria de Dios, que parece un trabalengua, pero tiene un muy fácil entendimiento. ¿Por qué? Esto de que la tribulación produzca esperanza. Pues muy fácil, porque tú puede que tengas puesta tu esperanza en una vida saludable, pero viene una enfermedad y tu esperanza por tierra. Puede que tengas tu esperanza en un trabajo estable, pero puede que la empresa quiebre y tu esperanza por tierra. Puede que tengas la esperanza en tus posesiones, pero ocurre alguna catástrofe natural y puede que pierdas todo de un momento a otro y tu esperanza por tierra. Puede que tengas tu esperanza en, y rellena la frase como tú quieras, que llega una tribulación y hasta luego, cocodrilo. La tribulación te devuelve de los mundos de Yuppie a la vida real, a la cruel realidad. Pero entonces nuestros ojos son abiertos y nos hacen darnos cuenta de que nuestra única esperanza cierta es la esperanza de gloria que tenemos en Cristo. Ahora, la pregunta es, ¿dónde tienes puesta tu esperanza? Si no eres salvo, puedes tener tu esperanza en cualquier cosa ilusoria que tú quieras. En los amigos, en la familia, en el trabajo, en el dinero, en los placeres. Pero nada de eso te va a librar de tu situación desesperada. ¿Eres pecador? ¿Eres pecadora? La ira justa de Dios está pendiendo de un hilo sobre tu cabeza y tu destino eterno es la condenación en el infierno. Por tanto, tu única esperanza cierta es venir por fe, arrepentido, a los pies de Cristo. Pedirle que te perdone de tus pecados y confesarle como Señor y Salvador de tu vida. Y si haces esto, ten por seguro que Dios te va a declarar justo, que tus pecados serán perdonados, que tu esperanza de gloria será segura. Y si ya eres salvo, si ya tienes esta esperanza de gloria, gózate en cualquier situación en la que te encuentres. Un cuarto beneficio de la justificación del creyente por medio de la fe es que esta justificación nos da el amor de Dios. Dice el versículo 5 que la esperanza no desilusiona. Traduce la Reina Valera que la esperanza no avergüenza. La certeza de que los creyentes tenemos respecto a esta esperanza de gloria no desilusiona porque es una esperanza segura. No va a haber sorpresas en el futuro que te puedan desilusionar, que te puedan avergonzar. No habrá un plan B inesperado que traiga vergüenza, desilusión a tu vida, ya que Dios es soberano y sus planes no pueden ser torcidos, ya que todas las promesas en nuestro Dios son sí y son amén. Ya que como Salvi ha leído en el Salmo 119, podemos orar como el salmista, me apego a tus testimonios, Señor, no me avergüences, por el camino de tus mandamientos correré. ¿Por qué? Porque es un camino seguro, un camino que no va a desilusionar, un camino que es cierto, un camino que te va a dar esperanza. Y esta esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Nuevamente un verbo en voz pasiva, nosotros somos los receptores del amor de Dios. Y Dios no nos da su amor con cuentagotas. Dios no nos da más amor o menos amor en función de si eres más bueno o si eres menos bueno, sino que Dios ha derramado su amor en nosotros, de tal manera que no somos capaces de medir ese amor. No podemos abarcar el amor que Dios ha tenido para con nosotros, pero sí podemos entender por qué Dios ha decidido amarnos. Y lo podemos entender por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Dice el versículo 5. Dios nos da su espíritu y nuestra vista espiritual es iluminada. Nuestra ceguera espiritual es quitada y ahora podemos ver claramente. Los creyentes tenemos la certeza por medio del espíritu de que somos amados grandemente por Dios y que este amor no nos va a decepcionar, no nos va a avergonzar, no nos va a desilusionar,
de ninguna manera. Pero para que podamos caer aún más rendidos, humillados ante Dios por ese amor tan grande, Pablo da una serie de descripciones de cómo era este amor. Y dice el versículo 6 que mientras aún éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos. ¿Cuándo nos amó Dios? ¿En qué momento ha dicho que decidió Dios amarnos? Cuando Dios en su omnisciencia vio que llegaríamos a creer en Él y entonces dijo, pues fulanito de tal merece que sea amado. Cuando Dios antes de la fundación del mundo, porque Él es omnisciente, vio que haríamos algún mérito digno de su amor. No, cuando éramos débiles. Y esta palabra débiles significa incapaces. Incapaces de salvarnos por nosotros mismos. Debido a que somos pecadores, estamos esclavizados por el pecado. Estamos espiritualmente muertos en nuestros delitos y pecados. No alcanzamos, estamos destituidos, como hemos dicho antes, de la gloria de Dios. Esta es nuestra situación de debilidad. Pero mientras éramos débiles, mientras éramos incapaces, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Aquí vemos de nuevo la soberanía de Dios. Dice Gálatas 4:4 que cuando vino la plenitud, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer bajo la ley. Y de la misma manera que el Hijo se encarnó a su tiempo, en el momento en que Dios tenía establecido, a su tiempo, Cristo muere por los impíos. Ni el diablo ni los hombres tuvieron potestad para quitarle la vida al Señor Jesucristo, sino que Dios, a su tiempo, en el preciso momento, hizo que Cristo muriera por los impíos. Dios en su soberanía provee de cada detalle para que su plan perfecto se cumpla. Y no hay nada ni nadie en el mundo que pueda torcer ese plan. Y esto nos tiene que animar, nos tiene que hacer que vivamos gozosos a pesar de las burlas, a pesar de la oposición, porque sabemos que Dios a su tiempo hace todas las cosas, que Dios tiene todo bajo control. Y por los impíos, nuevamente esta palabrita, tiene mucha importancia, porque significa en lugar de los impíos. Siendo débiles, siendo incapaces de salvarnos por nosotros mismos, la única solución que había para recibir la salvación era una muerte vicaria, era una muerte sustitutiva, porque la paga del pecado es muerte, y solo había alguien que podía pagar esa culpa, alguien que tenía que morir en nuestro lugar. Así que Dios, por gracia, por su misericordia, por amor a nosotros, a su tiempo, envía a su Hijo a encarnarse. Su Hijo vive la vida perfecta que ninguno de nosotros podía vivir. Su Hijo cumple el estándar de justicia que Dios demanda para ser salvos, que nosotros en nuestra debilidad, en nuestra incapacidad no podemos alcanzar. Ofrece a su Hijo por los impíos en lugar de los impíos como sacrificio sustitutivo y no lo envía porque haya algo digno de ser amado en nosotros. Lo manda mientras aún éramos débiles. Esto es un derroche de gracia, de amor, de misericordia. Versículo 7, porque a duras penas habrá alguien que muera por el justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. El ser humano caído difícilmente a duras penas puede mostrar algún acto de amor que prefiera el bienestar de otro al bienestar de uno mismo. No es la respuesta normal, no es la respuesta natural del ser humano, ya que el ser humano es egoísta por naturaleza, pero puede que por lazos familiares, puede que por el desempeño de algún trabajo como policía, bombero, soldado, pues esta persona dé su vida por el bueno, o mejor dicho, por el que considera desde su estándar bueno. Pero yo no he visto en las noticias que salga alguien da voluntariamente su vida por otra persona abiertamente malvada. No he oído nunca que alguien dé su vida por un enemigo que si ese enemigo pudiera, le quitaría la vida en ese mismo momento. Pero el amor de Dios, la mente de Dios, no es como el amor humano y no es como actúa la mente del hombre. Así que dice el versículo 8 que Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios no es algo que hay que deducirlo, no es algo que hay que inferirlo a base de ciertas pruebas, sino que dice que Dios demuestra claramente. No hay duda del amor de Dios. La cruenta cruz del Calvario es la demostración palpable del amor de Dios. Dios demuestra su amor enviando a su Hijo a morir por pecadores débiles, incapaces, impíos, indignos, para que el Hijo reciba sobre su hombro la ira que nosotros merecíamos recibir y que de esta manera podamos ser declarados justos delante de Dios y recibir el amor de Dios. Y un quinto beneficio y último de la justificación en el creyente es que la justificación por medio de la fe
nos da la reconciliación con Dios. En estos versículos el apóstol Pablo va a usar un método de enseñanza que se usaba en aquella época, que consistía de hacer comparaciones que van de lo mayor a lo menor. La primera comparación la vemos en el versículo 9. Dice, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. La comparación mayor se basa en la muerte de Cristo, habiendo sido ahora justificados por su sangre. La comparación menor hace referencia a nuestra liberación de la condenación del pecado y del infierno. Seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. La condenación en el infierno es algo trágico. La idea de pasar la eternidad separado de Dios, sufriendo sin posibilidad alguna de vuelta atrás, de remisión, es algo horroroso para intentar acercarse con la mente humana. Pero en comparación con el sufrimiento que tuvo el Señor Jesucristo durante esas 3 horas malditas en la cruz del Calvario, esa eternidad en el infierno es algo muchísimo más pequeño. El Señor Jesucristo demostró que era Dios en la cruz porque en 3 horas fue capaz de llevar sobre su hombro la eternidad de condenación de todo aquel que Él vino a salvar. Mientras que el que es condenado no es capaz de pagar durante toda la eternidad por su propia culpa. Así que si nuestra justificación está asegurada en base al sacrificio de Cristo, donde Él soportó la eternidad de todos los que iba a salvar, ¿cómo no va a ser segura nuestra salvación de la ira eterna, lo cual en comparación es muchísimo menor? Si Dios nos dio a su Hijo para salvarnos, no hay nada que nos pueda hacer caer de esa salvación. La segunda comparación la tenemos en el versículo 10. La comparación mayor es si siendo enemigos de Dios, Dios nos ha reconciliado con Él por la muerte de su Hijo. Y la comparación menor es cómo no vamos a ser salvos por la vida de su Hijo. Dios estuvo dispuesto a dar la vida de su Hijo para reconciliarnos con Él. Ahora que el Hijo ha resucitado, está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, ¿qué duda podría albergar en nosotros de nuestra salvación? Ninguna, porque nuestra salvación depende de Dios de principio a fin. Y el apóstol Pablo va a concluir este pasaje de una manera grandiosa. Versículo 11 dice, y no solo esto. No es la primera vez que leemos esta expresión en este capítulo. Los creyentes nos gloriamos, nos gozamos de tantos y tantos beneficios que proceden de la justificación. Tenemos paz para con Dios, tenemos acceso a la presencia de Dios, tenemos esperanza de la gloria de Dios, tenemos el amor de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gozamos en las tribulaciones, porque esa tribulación va a producir en nosotros una paciencia, un carácter probado, una perfección de nuestro ser que nos va a llevar a tener una mayor esperanza en esa esperanza, que no nos va a desilusionar, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Y no solo esto, sino que también nos gozamos en el hecho de que hemos sido reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios mismo. Los creyentes nos gloriamos en Dios mismo. Como escuché decir a un predicador, Dios es el precio para la salvación y Dios es la recompensa de la salvación. Dios es el precio para la salvación y Dios es la recompensa de la salvación. Dios tuvo que morir para que nosotros tengamos acceso a Dios. Y ahora los creyentes nos gozamos en Dios. No busquemos un gozo ilusorio en las cosas de este mundo. Gocémonos como se gozaba el salmista, Salmo 73, versículos 25 y 26. Dice el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Ese era el gozo del salmista. El salmista se gozaba en Dios. Dice, mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Salmo 16, 11. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. No busquemos el deleite en otra cosa. Gocémonos en Dios. La presencia de Dios por la eternidad es un deleite para siempre, es una plenitud de gozo. Pero este gozo no está basado solo en una esperanza futura, sino que es un gozo que los creyentes gozamos ya en el presente. Es por eso que el gozo del creyente no depende de las circunstancias, no depende de los sentimientos. Es un gozo pleno porque nos gozamos en Dios. Así que si eres hijo de Dios, yo me pregunto, y por supuesto os pregunto a vosotros, independientemente de la situación por la que estés pasando,
Independientemente de las dificultades, de la enfermedad, de la pérdida, de las burlas, de la presión, de la tribulación de este mundo, ¿te has parado a pensar en las bendiciones que tienes por haber sido declarado justo, por haber sido declarada justa delante de Dios en Cristo? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de Cristo que somos justificados por gracia, por medio de la fe. Es por medio de Cristo que tenemos paz para con Dios. Es por medio de nuestro Señor Jesucristo que tenemos acceso a Dios. Es por medio de nuestro Señor Jesucristo que tenemos la esperanza de la gloria de Dios. Es por medio de nuestro Señor Jesucristo que tenemos el amor de Dios. Es por medio de nuestro Señor Jesucristo que tenemos reconciliación con Dios para que podamos tener plenitud de gozo en Dios. Mis queridos hermanos, gocémonos, regocijémonos, alegrémonos por todos los beneficios que tenemos por el hecho de haber sido justificados por gracia, por medio de la fe en Cristo, y que ese gozo nos haga vivir diariamente vidas santas que busquen ser conformadas a la imagen de Cristo y que todo, absolutamente todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Que el Señor bendiga su palabra.